Hola artista, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenida, bienvenido a mi canal de YouTube, donde vamos a empezar a partir de la semana que viene una nueva serie de vídeos que se va a llamar Letra a Letra. El objetivo de esta serie es que mejoréis vuestra caligrafía o vuestro lettering, porque lo que vamos a ir haciendo es en vídeos cortitos, que no serán más de 5 minutos para que los podáis ver en cualquier momento, vamos a ir viendo las cosas que hay que tener en cuenta para dibujar cada una de las letras del alfabeto, desde la A hasta la Z, y ver las cosas que tenemos que hacer y sobre todo las cosas que tenemos que evitar para conseguir que nuestras letras queden bien. Para seguir esta serie yo os recomiendo que tengáis una libreta y que cada una de las hojas la dediquéis a cada una de las letras para que así cuando terminemos pues tengáis una libreta con toda la información y no tengáis que ir buscando folios sueltos de dónde hice la D, dónde puse la P, ¿vale? Así todo el mundo tendrá su libreta de letras. Podéis seguir los vídeos con un lápiz o con un brush pen, yo iré utilizando los dos. Como a lo largo de los vídeos iré utilizando conceptos como letras con contraste, letras sin contraste, líneas guía, vamos a ver en este vídeo un poquito de teoría súper sencilla para que todos tengamos claros estos conceptos y podamos avanzar a partir de ahí. Así que coge tu libreta, ábrela por la primera página y empezamos. Yo voy a utilizar un rotulador de punta flexible o de punta pincel o brush pen, un lápiz y un cuaderno de hojas lisas. Para poder analizar mejor las proporciones de las distintas letras que vamos a ver, vamos a escribirlas y a dibujarlas siempre dentro de unas líneas guía. Para las minúsculas utilizaremos 4 líneas guía y la primera de ellas es la línea base, que es la línea en la que apoyan la mayoría de las letras. La mayoría de las minúsculas van desde la línea base hasta esta línea de aquí arriba, que es la altura de las X. Algunas mayúsculas pasan por encima de la altura de las X hasta la línea de ascendentes, como por ejemplo la B, la D, la F, la H. Estas letras tienen estos trazos que suben por arriba y que se llaman ascendentes. Y también tenemos otras letras cuyos trazos bajan por debajo de la línea base hasta la línea de descendentes, como por ejemplo la G, la J, la Y. Estas líneas tienen estos trazos que bajan por aquí abajo y que se llaman descendentes. Para las mayúsculas también utilizaremos líneas guía. Esta línea de aquí, donde apoyan casi todas las mayúsculas, es la línea base, la misma que hemos visto aquí arriba. Y las mayúsculas van a llegar hasta esta línea de aquí arriba, que es la altura de mayúsculas. Para que os hagáis una idea, la altura de mayúsculas suele estar un poquito por debajo de la línea de ascendentes. Si la dibujáramos aquí, la tendríamos más o menos por aquí. En las mayúsculas también vamos a tener una tercera línea, que será esta línea de referencia, que simplemente está en el centro o entre medias de la línea base y la altura de mayúsculas. Además, para cada tipo de letra veremos una versión con contraste y otra versión sin contraste. El contraste en una letra es la diferencia de grosor entre los trazos gruesos y los trazos finos. Y podemos tener letras con contraste, que son aquellas que tienen trazos que son bastante más gruesos que otros, que son más finos, o letras sin contraste, que serían más este tipo de letras, tipo bloque, en las que el grosor de los trazos es prácticamente el mismo. A partir de la semana que viene habrá un vídeo de letra a letra 2 veces a la semana, los lunes y los viernes. Así que si te apetece seguir el reto y mejorar la forma de tus letras, ya sea en caligrafía o en lettering, déjame un comentario, dime que te apuntas y acuérdate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos. Nos vemos este lunes con la primera letra del alfabeto.